Tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV, y saludo con mucho gusto a Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, para hablar, entre otros casos, de esta decisión de un tribunal que niega orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en México a Genaro García Luna. Hay temas con los que vamos, como digo yo, mi querida Nancy, a dejar la víbora chillando. ¿Cómo te va? Buenas noches. Vicente, buenas noches a la audiencia de Sin Censura, de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. Y fíjate qué grave lo que acaba de pasar en este tribunal colegiado por lo que significa Genaro García Luna. Tú iniciando este programa, pues decías aquí en México, y qué importancia ubicar dónde se está dando esta irregularidad, esta anomalía, porque en Estados Unidos Genaro García Luna ya fue encontrado culpable de los 5 cargos que le imputó la Fiscalía del vecino país del norte, 4 de ellos por narcotráfico, por haberse asociado con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína. Y en México pues se niegan las órdenes de aprehensión. Sus principales colaboradores van a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal por órdenes de Norma Piña, y en este caso específico que denunció el día de ayer la Fiscalía General de la República, pues se trata de este primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito que resuelve echar abajo una orden de aprehensión que ya había otorgado un juez de control por enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué es relevante este tema también, Vicente? Porque no hay que olvidar que el gobierno del presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, particularmente en cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano de esta Secretaría de Hacienda, pues determinaron que Genaro García Luna había obtenido de forma ilícita 30 contratos entre los sexenios del propio Felipe Calderón, cuando era secretario de Seguridad Pública, de áreas que él mismo controlaba como secretario de Seguridad Pública, y otros contratos ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y todo esto pues en contubernio con autoridades del sexenio pasado, y que habría amasado una fortuna de $1,000 millones, no de pesos, ni siquiera de pesos, de dólares. De esos reclama el gobierno de México $745 millones ante un tribunal de Miami. Y en ese sentido, pues revisar qué es lo que está pasando en México. O sea, ahora resulta que aquí en México estos integrantes de ese tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito, que está integrado justamente por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, no vieron ese dinero ilícito, no encuentran enriquecimiento ilícito en García Luna. Es un descaro total cuando el presidente dice este poder judicial está podrido, pues yo creo que hasta se queda corto, Vicente. Y mi querida Nancy, después de escuchar a testigos, a fiscales en Estados Unidos referirse a las corruptelas de Genaro García Luna, si bien es otro caso, uno se preguntaría, pues, ¿en qué mundo viven magistrados, jueces, miembros de tribunales? Porque pues va contrario a lo que pudiéramos imaginar. Pareciera que en lugar de buscar que se consiga recuperar esos millones de dólares que conseguiría de manera ilícita en México y después trasladaría a cuentas a otros países, lo que quieren es que no se consiga, se recupere ese dinero y que se quede en manos de la familia de García Luna y sus cómplices. Vaya cosa con este poder judicial, Nancy.
Sí, Vicente, y también recordar que justo cuando estábamos allá en Estados Unidos, el día que se le estaba ya, que el jurado estaba dando su veredicto y que encontraba culpable a García Luna de estos 5 cargos, 4 de ellos por conspiración con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a Estados Unidos y envenenar a la sociedad neoyorquina y de otras regiones del territorio estadounidense, pues aquí en México el mismo, bueno, no, digamos, no el mismo tribunal, pero sí el mismo Poder Judicial de la Federación descongelaba las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, que pues contra ella también pesan cargos importantes por asociación delictuosa con su marido, que además esta señora Beatriz Pereira pues no podría alegar que ella desconocía lo que estaba pasando, porque incluso hay que recordar que parte de su perfil precisamente es que también fue agente del CISEN. De hecho, en el CISEN se conocen tanto Genaro García Luna como su esposa, perdón, la señora Cristina Pereira, y que todo esto, pues parecía que a ojos del Poder Judicial Federal no tiene ningún valor. O sea, tan solo revisar que 2 colaboradores cercanos a Genaro García Luna ahora son brazos derechos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente con Norma Piña, y en el Consejo de la Judicatura Federal nuevamente con Norma Piña, pues eso nos dice demasiado. Nos dice que estos personajes están aliados, que forman parte de una alianza de carácter presuntamente delincuencial, porque Norma Piña, en vez de jalarle las orejas desde el Consejo de la Judicatura a estos jueces y magistrados, o desde la Corte a otros ministros que benefician a presuntos delincuentes, lo que está haciendo es permitiendo justamente esta pues puerta giratoria en la cual los criminales quedan en libertad. Ya lo hemos visto, criminales del crimen organizado y del cuello blanco, y en el caso de García Luna, pues claramente beneficiando a alguien que ya se puede decir se asoció con el cártel de Sinaloa, porque ya fue juzgado en Estados Unidos, fue encontrado culpable por un jurado y el veredicto ha sido ese, de culpabilidad, de que se asoció con el cártel de Sinaloa. Y en México aquí no ven nada. O sea, ¿de qué se trata, Vicente, cuando el propio gobierno federal, a través de sus áreas financieras, pues está reclamando estos 745 millones de dólares ante una corte de Florida, y que aquí en México pues simplemente se diga a partir de este tribunal, estos magistrados, pues que no existe ninguna evidencia de eso? La verdad es que es absolutamente indignante. Pues fíjate, me preocupa pensando en esta decisión que toma el tribunal de levantarle la orden de aprehensión, de quitarle de encima la orden de aprehensión a Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Si bien las circunstancias y los casos son diferentes, pues no vaya a ser que ahora que se traigan a Andrés Roemer, que lo extraditen de Israel a México, entre otras cosas, las finanzas de Andrés Roemer por investigaciones que ustedes han presentado en Contralínea están en tela de juicio. No vaya a ser que le tengamos que ofrecer hasta disculpas. Es que, ¿qué sigue? Que Genaro García Luna termine sin cargo alguno en nuestro país cuando está hasta el cuello en Estados Unidos es de vergüenza, vergüenza internacional, estas decisiones que están tomando en el Poder Judicial. Obviamente esa es mi opinión, Nancy. Pues pareciera que sí, Vicente, que ese es el camino que va a continuar en el Poder Judicial Federal, que van a dejar sin ninguna, o por lo menos con muy pocos cargos judicializados en México. Y como bien dices, para vergüenza de nuestro país, pero no solo para vergüenza. ¿Qué pasa cuando estos presuntos delincuentes, o en el caso de García Luna, que ya se le encuentra culpable de ser socio del crimen organizado, particularmente el cártel de Sinaloa,
¿qué sucede cuando quedan en la calle? Pues que siguen delinquiendo, siguen lastimando a la sociedad, al pueblo, a las comunidades. Estos criminales no van a cambiar porque se les dio impunidad, al contrario, la impunidad les permite actuar digamos, en contra de la propia sociedad, porque sus actividades son antisociales. Entonces, justamente eso, que cuando opera esta puerta giratoria, lo que se permite no solo es impunidad, sino sobre todo que se perpetúe la criminalidad. Por eso, cuando la gente exige justicia, es justicia no solo que se encarcele a los responsables, sino que se repare el daño primero a las víctimas directas y después al resto de la sociedad. Todo el tejido social fue lastimado por Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, un sexenio de muerte donde se generaron miles y miles de muertos, también desaparecidos forzosamente, toda la tragedia humanitaria de los desplazados por violencia, el tema de los torturados, etcétera. Todos estos crímenes de lesa humanidad que no han encontrado justicia, pues lo que ocurre es que después pueden repetirse porque no hay una autoridad judicial que frene ese camino, que dé una lección a esos delincuentes para que esto nunca más ocurra, o que lo piensen dos veces. En cambio, si tienes impunidad, pues, ¿qué te va a importar? O sea, si sigues en la calle, pues puedes seguir robando, puedes seguir lastimando a la sociedad y no pasa nada. O sea, el Poder Judicial está pintado, pero no solo pintado, está corrompido. Entonces, me parece a mí que ya es muy claro, Vicente, que la sociedad lo tendría que tener ya demasiado clarificado, que urge el plan C, urge tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que se haga una refundación del Poder Judicial y que se democratice, que sea el pueblo el que cometa los errores si es que no es asertivo a la hora de elegir los perfiles, pero que ya sea nuestra culpa, o sea, que sea nuestra responsabilidad y que tengamos oportunidad de decir, a ver, si no me gusta tu trabajo, si yo no estoy contento con tu trabajo, entonces te remuevo del cargo y busco a alguien más y te pongo ahí como ministro de la Corte o como magistrado o magistrada o como juez o jueza, pero que no continúen por este mismo camino que ya vimos que no es el camino correcto, el camino de justicia, el camino que esperaríamos como pueblo, como nación, una nación que viene muy lastimada por la criminalidad, tantos años de delincuencia organizada, pero también de delincuencia de cuello blanco, todo el latrocinio que se ha cometido sistemáticamente, pues es obvio que sigue impune porque estos mismos aparatos, como la Suprema Corte, como el Consejo de la Judicatura, como los tribunales, como los juzgados, pues forman parte de esa misma estructura de poder corrupto y corruptor y corrompido. Entonces, me parece a mí que ya el camino es que se vayan a su casa, porque aquí no han hecho justicia, porque lo único que han hecho es revictimizar al pueblo de México, y en el caso de Genaro García Luna, pues no solo es que se le tendría que emitir esta orden de aprehensión, sino buscar su extradición a México y que sea aquí donde pague por todos sus delitos. Pero pues sí, como está el Poder Judicial, no se esperaría realmente que eso pudiera pasar en este caso, en el caso de Andrés Roemer, en el caso de cualquier otro criminal, porque todos quedan afuera, Vicente. Así es, mi querida Nancy, y aunque pareciera esto que te voy a comentar que es una buena entre tantas malas desde el Poder Judicial, yo pregunto, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo hubiera exhibido en la mañanera, hoy podríamos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destrabado ya la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.
la primera sala de la Suprema desechó la controversia constitucional que tramitó la gobernadora panista Maru Campos. Y esto es importante porque, insisto, pareciera una buena noticia de aquellos que tienen en sus manos la justicia, el máximo tribunal. Pero todo se da después de la exhibida que les pone el presidente, sobre todo a Luis María Aguilar, el ministro encargado precisamente de esta controversia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la demanda interpuesta por el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, contra la distribución de los libros de texto de la SEP, y tendrá que empezar a distribuirlos. Ojo con esto que pongo sobre la mesa, querida Nancy. Vicente, mira, hay que ver los tiempos, cómo se va desarrollando todo este tema. El lunes, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la abogada María Estela Ríos González, asistió, si tú lo recuerdas, a esta sede del tribunal, del máximo tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues que hay al lado de Palacio Nacional, ¿no? Para nadie es un secreto que pues nada más sales de Palacio Nacional y llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esta distancia en espacio que existe tan cercana entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación era una distancia abismal en términos de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hace 5 meses se había roto toda comunicación con el máximo tribunal cuando el presidente López Obrador dio la orden que no se volviera a tomar la llamada a la presidenta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, porque había intentado generar una división en el gabinete del presidente López Obrador en torno a esta discusión que se tenía en aquel momento, donde los ministros determinaron por mayoría que la Guardia Nacional tenía que estar bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría de la Defensa Nacional. En aquel momento, Norma Piña le pidió a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que se reunieran, que desayunaran, y en ese desayuno le pidió, o más bien trató de tentarla con el hecho de que ella iba a tener mucho más poder. La secretaria Rosa Isela, todos lo sabemos, es una persona muy leal al presidente López Obrador, y se lo contó. Y después de que se lo cuenta, el presidente lo hace público, también externa pues su indignación porque Norma Piña intentó generar esta insidia, esta división en el propio gabinete al estarle pues jugando la cabeza a Rosa Isela de que iba a amasar mucho poder si tenía bajo su tutela a la Guardia Nacional. Y entonces el presidente pues da esta orden de que ya ni siquiera se le tome la llamada a Norma Piña. Entonces, ahora, el lunes, se presenta la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la abogada María Estela Ríos González, en esta sede de la Suprema Corte. Todavía no se sabe, porque eso no ha trascendido, con qué ministros y ministras se reúne, pero fue para hablar, por lo menos, para el caso de los libros de texto gratuitos, a presentar pruebas, evidencias de por qué se tenía que fallar contra esta suspensión provisional y en el fondo de esta acción inconstitucional o de inconstitucionalidad presentada por los gobiernos de Chihuahua y de Coahuila, porque ahora nada más se resuelve el caso de Chihuahua, pero es lo mismo para el caso de Coahuila, para que echaran atrás esta suspensión provisional para que no se distribuyeran los libros de texto gratuitos y por fin garantizar el derecho humano a la educación de niñas y niños de esta entidad federativa, de estas dos entidades. Y hoy, es decir, apenas 2 días después de esa visita, la primera sala donde no participa Luis María Aguilar Morales, sino que participan otros ministros, entre ellos el ministro Arturo Saldívar, pues desechará ya
este tema, y sí, le dan la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia a partir de esas evidencias que presenta el lunes. Entonces, me parece que los tiempos son muy relevantes porque la Corte lo que ha hecho es extender los tiempos, es estirarlos lo más que puede, y en este caso lo votan fast track. Yo no dudaría que en estas pruebas que presentó la consejera jurídica de la Presidencia también se incluyera el tema del conflicto de interés, del tráfico de influencias de Luis María Aguilar y de Alberto Pérez Dayán por estar litigando contra el Estado mexicano desde el Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil, y al mismo tiempo formar parte del órgano colegiado. No lo dudaría, Vicente, por la forma en cómo se desarrolló este asunto. Y preparémonos, viene lo sabroso, mi querida Nancy, ahora que se habla en la Cámara de Diputados de un dictamen que avanza para intentar extinguir los fideicomisos de miles de millones de pesos que tiene el Poder Judicial. Si te parece, vamos a escuchar algunas de las declaraciones de Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Mira, yo presenté la iniciativa. La iniciativa contempla, conforme a lo que establece el cuarto transitorio, que solo prevalezcan de la ley del Poder Judicial, que solo prevalezcan aquellos fideicomisos que están considerados en ley. De esos fideicomisos hay uno precisamente de la Judicatura Federal que anda más o menos en este momento por 5,600 millones de pesos, poco más, que está destinado precisamente al fortalecimiento de la actividad judicial. Entonces no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral ni la contraprestación que tienen los trabajadores del Poder Judicial, los 55,000 trabajadores, dentro del presupuesto de más de 63,000 millones de pesos de la Judicatura Federal, prácticamente el capítulo 1000 y todo lo que tiene que ver con pasivos laborales está considerado ahí. Entonces no pone en riesgo la estabilidad laboral, ninguna de las prestaciones ni los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sí pone en riesgo privilegios, gastos superfluos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos tienen un presupuesto anual en este momento de 5,700 millones de pesos. Sin embargo, el fideicomiso está por más de 6,200 millones de pesos, los fideicomisos del Poder Judicial, los 6 fideicomisos que tiene, la Suprema Corte de Justicia. Es decir, es más grande el fideicomiso que el presupuesto. Y de ese fideicomiso lo hacen sudar el dinero y utilizan solo los productos financieros. No tiene movimientos el capital, el principal. Están viviendo de los intereses y esos intereses son más o menos cercanos a los 1,800 millones de pesos anuales, y por lo que hace al del Poder, al de la Suprema Corte, son intereses que andan por arriba de los 800 millones de pesos. Sí, iba a sesionar el día jueves, la convocaron la Junta Directiva, parece que sesiona mañana la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto, para que se apruebe el orden del día y en su caso circule el proyecto de dictamen. No es la que yo presenté de reforma al artículo cuarto transitorio que establece los fideicomisos y que en ley solo está establecido uno. Todos los otros 13 pues están fuera de ley. Bueno, pues ya veíamos y escuchábamos algunas de las declaraciones de Ignacio Mier en relación a estos fideicomisos. Suena alucinante, es alucinante, querida Nancy, más que el propio presupuesto, uno de los fideicomisos. Sí, Vicente, y fíjate lo que dice el diputado Ignacio Mier, es muy importante para concebir o para entender el tema de fideicomisos en la Corte. Él dice, se va a respetar todo lo que esté considerado en ley. Es decir, hay fideicomisos fuera de la ley, que son ilegales. Y señala también que en el caso de los fideicomisos que atienden directamente la actividad judicial, pues ese sí está en ley, entonces se va a respetar que ese fideicomiso es de 5,600 millones de pesos y que está dedicado al fortalecimiento de la actividad judicial.
donde se incluye también todo el tema de pasivos laborales, todo el tema de pues ingresos que tienen los servidores públicos de este Consejo de la Judicatura Federal. Dice, lo que no está en ley es justamente lo que implica privilegios para los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla de 6 fideicomisos ligados a la Corte por 6,200 millones de pesos, monto que supera el propio presupuesto anual de la Corte, que para 2022 ascendió a 5,700 millones de pesos. Y también señala que hacen sudar los fideicomisos con este lenguaje pues más coloquial, ¿no? ¿Qué significaría hacer sudar un fideicomiso? Pues que en realidad tú solo lo que haces es estar especulando con el dinero para obtener más rendimiento, y solo ese rendimiento, es decir, son las ganancias que genera el propio dinero al estarse moviendo en el sistema financiero, es lo que están utilizando, es decir, los productos financieros, y que en este caso serían por 800 millones de pesos. Es decir, están fuera de la ley, están especulando con ese dinero que es dinero del pueblo de México, y solo se están gastando los productos financieros, que son por alrededor de 800 millones de pesos, lo que significaría que ellos no necesitan esos 6,200 millones de pesos que sí necesita el pueblo de México para becas, para los apoyos a adultos mayores, para todo el tema de restablecer o restaurar el sistema sanitario, para tener dinero para otras funciones de gobernanza, todo el tema del agua, que haya agua para todos, en fin, carreteras, tanta infraestructura que se requiere en el país, y los ministros de la Corte tienen este dinero en fideicomisos que ni siquiera necesitan, que no ocupan, porque está demostrado que solo se gastan los rendimientos financieros, y además se los gastan en lo que dice el propio Ignacio Mier, en privilegios, en lujos, en todo este derroche de dinero público al que están acostumbrados, porque hay que recordar que uno de sus fideicomisos, por ejemplo, les paga la remodelación de sus casas, todo el mobiliario de sus casas particulares, a pesar de que ellos ganan 700,000 pesos mensuales, pues ni siquiera gastan si quieren pintar alguna pared en su casa, o quitar las cortinas, cambiarlas, o persianas, o no sé qué utilicen, pues con tanto dinero seguramente serán cosas muy opulentas, pues que lo pague con dinero del pueblo, es lo que opera actualmente, y por supuesto que eso es lo que ya no se debe permitir. O sea, el pueblo no tiene por qué pagarle los lujos y dispendios, además, a ministros y ministras que actúan contra el propio pueblo, o sea, que están lastimando a la sociedad, Vicente. Fíjate que ayer leía en X, en Twitter, a Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, que escribía: listo el proyecto de dictamen para extinguir los fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial Federal, controlados por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Los recursos regresarían a la Tesorería de la Federación para disponer de ellos en beneficio del pueblo. Y leí el documento en esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, este dictamen en sentido positivo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021. A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto
por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. O sea, en otras palabras, esto va en serio, querida Nancy, y no se queda solamente en el eslogan político que se escuchaba de recorte a la Corte, cuando se envió precisamente este presupuesto con el que amagaba Norma Piña de que si no se lo aprobaban, no se podía garantizar una transición del poder pacífica en el 2024, algo que hemos conversado una y otra vez en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV, y esto, pues hay que anticipar, llevará a un choque de trenes y de frente entre aquellos que defienden al Poder Judicial con lo que está ocurriendo, las zancadillas que pretenden meterle al gobierno de la Cuarta Transformación y la mayoría legislativa, Nancy. Sí, Vicente, sobre todo porque ya, como tú decías, venía ya hasta un eslogan, ¿no? El recorte a la Corte, pero en realidad hay que ver el fondo, o sea, que esta explicación que da prácticamente con peras y manzanas el diputado Ignacio Mier sea lo que prevalezca en la discusión pública, es decir, la información de exactamente qué es lo que se recortaría, porque no se está recortando el presupuesto, simplemente se les está diciendo devuelve esos guardaditos, esos cochinitos que tienes ahí, que ni siquiera son legales cuando se supone que el máximo tribunal, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe velar por la legalidad. No siempre están hablando de que el Estado de Derecho y de que la ley es la ley y todo eso. Bueno, pues aquí estamos viendo que hay fideicomisos que son ilegales, que están fuera de la ley, Vicente, y que además ni siquiera necesitan ese dinero porque no lo gastan. ¿Qué ocurre o cómo se han formado estos cochinitos también para que le quede claro a la audiencia de Sin Censura y de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura? Pues lo que ocurre, Vicente, es que las instituciones que no quieren hacer justamente un ajuste a sus presupuestos para la austeridad, sí generan lo que ellos denominan economías entre comillas, es decir, piden un presupuesto específico para ciertas cosas y al final no se lo gastan todo. Entonces, esas economías, en vez de devolverlas a la Tesorería de la Federación, las mandan a los fideicomisos. Y esto era una práctica común también en el Ejecutivo, en el Legislativo, y ya no se diga en el Poder Judicial, que aún prevalece. Entonces, en vez de retornarlas a la Tesorería de la Federación, las mandaban a estos fideicomisos y con ello garantizaban que no se les quitaran estos montos, no se les recortaran en el siguiente presupuesto. Porque si tú no te gastas el dinero que pides, significa que no lo necesitas. Entonces, al siguiente presupuesto te entregan menos porque tú devolviste a la Tesorería de la Federación. Entonces era un doble truco porque en realidad no necesitaban ese dinero, lo guardan en una especie de alcancía opaca que nadie le pide cuentas porque está llena de candados, el secreto fiduciario es uno de ellos, y toda la opacidad porque ese dinero ya no está etiquetado. Ya te lo puedes gastar como sea y además al margen de la ley de contrataciones públicas, ya nadie te obliga ni siquiera a licitar porque es dinero de un fideicomiso. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues que le dicen, a ver, todo ese guardadito ilegal que hiciste, devuélvelo. O sea, ni siquiera se está tocando el presupuesto. Al menos en lo que yo he escuchado al diputado Ignacio Mier, es no darles más dinero del que tuvieron este año o darles un poquito más por el tema de elecciones, pero no darles todo lo que piden, pero además decirles, ese guardado ilegal que tienes, devuélvelo a la Tesorería de la Federación, porque la gente lo necesita, tú no lo necesitas porque históricamente no te lo has gastado y lo único que te gastas son los intereses. Entonces, me parece que queda bastante clarificado ya el tema de los recortes en la Suprema Corte, Vicente. Pues Nancy, vamos del tribunal que niega orden de aprehensión contra García Luna, los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Poder Judicial, vamos al INE.
ni a cuál irle. En el INE ordenan eliminar la postdata de la conferencia matutina de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por ser, bajo la apariencia del buen derecho, de naturaleza electoral. Me lleva la que me trajo, decía mi nana, que en paz descanse, y leo lo que publican precisamente desde el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que preside la consejera Claudia Zavala, que es, vamos a decirlo con todas sus letras, por sus acciones anti-4T, resolvió por unanimidad de votos 4 medidas cautelares por la posible comisión de diversas infracciones a fin de preservar los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda del actual proceso electoral. Y precisamente sobre esto, la presidencia deberá difundir expresamente de forma visual y auditiva el mensaje ordenado anteriormente por la Comisión de Quejas. Pero lo quieren, así como ellos dicen, sin la postdata, que es obviamente una de esas movidas provocadoras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho enojar precisamente a los consejeros miembros de esta Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Nancy, pues con un talante censurador, y que ha llevado incluso a la esposa del presidente, a Beatriz Gutiérrez Müller, también a pronunciarse sobre este tema. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller escribió en las redes sociales hoy: el INE no cambia. Cuando afirmo que la democracia somos todos, quiere decir que todos tenemos libertad de expresión, de réplica, de información. El gran censurador no quiere que te informes y formes con la conferencia de prensa del presidente. Es nuestro derecho constitucional saber qué hace el gobierno y enterarnos, y el titular del Ejecutivo goza también del derecho a replicar. ¿En qué país vivimos que la réplica es solo para los informadores? Atentamente, ciudadana que conoce la Constitución. #no soy ente, escribe en redes Beatriz Gutiérrez Müller, querida Nancy. Pues, Vicente, es que, mira, los seres humanos tenemos derechos, están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, pero también en nuestra Carta Magna. Esos derechos humanos, pues nadie nos los puede quitar. O sea, nosotros ya nacemos, al nacer ya traemos esos derechos humanos, y entre ellos están los del derecho a la información, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre opinión, el derecho a la réplica, todo esto que conforma el derecho humano a saber. Y sin duda es un talante censurador, como tú lo expresabas, Vicente, porque le indican al presidente qué puede decir y qué no puede decir, y en todas estas ocasiones se lo han indicado porque lo ha pedido Xóchitl Gálvez. Este tema de la nueva censura contra la postdata del presidente López Obrador lo pidió Xóchitl Gálvez, y esta Comisión de Quejas y Denuncias es la misma que le había dado la razón a Xóchitl Gálvez, tergiversando deliberadamente las palabras del presidente López Obrador para endilgarle una supuesta violencia política de género, para que nunca más hablara de Xóchitl Gálvez. Entonces vemos a un INE sometido a los intereses de esta cúpula, que no es otra cosa, porque Xóchitl Gálvez en sí no es la persona, sino es lo que representa ya por ser la candidata de la derecha, y es sobre todo el poder empresarial, el sector económico, una parte importante del sector económico. Permíteme leer la postdata, porque eso también es revelador para las personas que no lo han advertido en las transmisiones de la mañanera. ¿Qué tiene la postdata que tanto les genera dolor? Dice la postdata, bueno, esta es la primera postdata: si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación,
Te recomendamos que no veas este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Atentamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay otra postdata. Dice, el mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Ni la primera ni la segunda, lo que no quieren es pues, que se exprese el presidente. Ahora, si ya se cumple con lo que pide el INE, pues creo que el presidente puede decir lo que quiera. Bueno, eso me imaginaría yo en un país democrático, libre, en donde la libertad de expresión lo mismo proteja al ciudadano presidente que al ciudadano comunicador, que al ciudadano consejero o consejera, Nancy. Sí, Vicente, y vamos a ver justo lo que leyó hoy el presidente de lo que le envían los consejeros y consejeras del INE que forman parte de esta comisión de quejas y denuncias. Porque es importante revisar qué es lo que les lastima tanto, qué es lo que Xóchitl Gálvez no quiere que se entere la gente, qué es lo que el propio INE no quiere que la gente se entere. Y no quiere que la postdata diga transformación del país, la cuarta transformación o la transformación de la vida pública o la transformación de México, como sea que se utilice la palabra transformación, esa palabra le saca urticaria al INE y le saca urticaria a Xóchitl Gálvez y en consecuencia a Claudia X González Guajardo y a todo el grupo de empresarios y políticos que están con Claudia X González Guajardo. Y eso, dice la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, es en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país. O sea, dice el presidente, ya no podemos hablar de transformación. Pues claramente es una censura. Hasta aquí el paréntesis. Y lo que dice el INE, dice, en términos de la declaración de principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituye uno de los principios ideológicos. Asimismo, porque la población mexicana identifica el término transformación con el partido Morena y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. De igual forma, la comisión señala que los términos conservador, estás en contra de la transformación, que regresen los fueros privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera, son manifestaciones utilizadas en contra de las fuerzas políticas de oposición. Hasta aquí la cita de lo que le instruye el INE al presidente que ya no diga. Y entonces, ¿qué es lo que se entiende, Vicente? Pues que el INE, o por lo menos esta comisión de quejas y denuncias, está admitiendo que las fuerzas políticas de oposición, que no son otras más que Xóchitl Gálvez, el PRI, el PAN, el PRD, el propio Claudia X González Guajardo y todas sus asociaciones civiles satélites que pululan en esta pues suerte de Va por México, pues son justamente aquellas que se identifican con estas circunstancias o con estas características, ¿no? De ser conservadores, estar en contra de la transformación, que quieren que regresen los fueros, que quieren que los privilegios sean de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo y el racismo. Entonces, diciendo, pues ellos mismos están diciendo, pues si los estás describiendo al PRI, al PAN, al PRD, o sea, de ese tamaño es el ridículo en el que cae el INE. Y mi querida Nancy, esta recta final, ¿por qué no cerramos con este tema que ustedes están publicando también en la revista Contralínea, que es verdaderamente de terror?
este informe de los científicos que tiene, pues ahora sí, y debería de tener a todos con el Jesús en la boca en Tlaxcala, Nancy. Efectivamente, Vicente, es el corredor, la cuenca del río Alto Atoyac, la que ya se confirma que los niveles de toxicidad generados por este corredor industrial que se ha asentado en toda esa zona de Tlaxcala y Puebla genera enfermedades terminales en la población. Es muy grave, es de terror, como bien lo mencionas, Vicente, y sobre todo es una llamada de atención para las autoridades de los 3 niveles de gobierno y incluso de los 3 poderes, porque en juego está sobre todo la población infantil. Esto que ha determinado científicamente el CONACYT, porque es un informe científico y humanístico donde se presentan pruebas científicas y humanísticas de que las enfermedades terminales están directamente relacionadas con la toxicidad, con la exposición a la contaminación industrial. Es la primera vez que un ente público determina científicamente que esto es así. Siempre se nos había hecho creer que no existe una relación entre la contaminación y las enfermedades, que no hay una relación entre los alimentos contaminados y las enfermedades. Ahora el CONACYT, ese CONACYT al que las empresas, las grandes transnacionales han atacado en una campaña terrible contra todos los cambios que se han dado en el sector científico y de las humanidades. Ya lo habíamos hablado incluso cuando presentamos la entrevista con la doctora Álvarez Bullá. Vicente, tú seguramente te recuerdas de cómo ella nos contaba que eran transnacionales encabezadas por Kimberly Clark que estaban atacando todos los cambios al interior del CONACYT. Pues ahora se entiende por qué, porque son esas mismas transnacionales, son esas mismas industrias altamente contaminantes las que están enfermando a la sociedad, pero sobre todo a niñas y a niños. Este primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac, que es la que presenta el CONACYT en conjunto con la Secretaría de Salud Federal, pues ya incluye evidencias científicas y humanísticas del daño a la salud que provocan los tóxicos emitidos por la industria en esta cuenca, y entre ellos destaca la enfermedad renal crónica y las leucemias agudas en niñas, niños y adolescentes por la exposición permanente a agentes altamente tóxicos como son metales pesados, compuestos orgánicos sintéticos, arsénico y varios plaguicidas, con base en resultados de 3 distintos biomonitoreos, que es una técnica para medir los químicos en el cuerpo, en sangre, en orina y en otros fluidos corporales o tejidos. El reporte científico identificó que un gran porcentaje de la población en varias regiones de la cuenca, que como ya dijimos está entre Tlaxcala y Puebla, presentan tóxicos en sus cuerpos. Vicente, esto es terrible, como plomo, arsénico, cromo y varios plaguicidas, también cadmio y bifenilos policlorados, que pues son los que derivan en cáncer, en estas enfermedades terminales. Este informe también revela que hay riesgos laborales, sobre todo entre la población alfarera de esta región, porque presentan cerca del 90% de niveles por arriba de lo recomendado de plomo en sangre y efectos adversos en salud asociados a enfermedades cardiovasculares y renales posiblemente relacionados con la exposición crónica a plomo y el resto de los contaminantes presentes en esta cuenca del Alto Atoyac. Así que si este programa, Vicente, lo están viendo personas que viven en esta región, personas que hasta ahora no han tenido
quizá ninguna sintomatología de estas enfermedades, sería importante que se acerquen a la autoridad sanitaria a que les hagan ya de urgencia estudios médicos, estudios como estos biomonitoreos para determinar si tienen algún riesgo de padecer cáncer o de padecer estas enfermedades renales, porque la estadística que ha aplicado el CONACYT revela que los índices están muy por encima de la media nacional en estas enfermedades, y lo mismo la mortalidad. La mortalidad en toda esta zona es mucho más grave que en otras regiones donde no se tiene presente este tipo de condiciones de alta toxicidad. Y decir que para colmo de este país, esta apenas es una de las 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental identificadas por el CONACYT, también conocidas como infiernos ambientales por su alta toxicidad y sus graves daños a la salud. Vicente, pues importante que la gente, si vive ahí, algunos de esta audiencia tan grande que tienes aquí en Sin Censura, se acerquen a las autoridades sanitarias, exijan que se les hagan estos estudios médicos y sobre todo que se vea a niñas, niños y adolescentes, que es la población más vulnerable a esta toxicidad. Fíjate que está lo que publican en la revista Contralínea y dice, otros hallazgos corresponden al análisis geoestadísticos de bases de datos oficiales de mortalidad e indicadores de contaminación en el río Atoyac, mismos que encontraron que las tasas de mortalidad por enfermedad renal crónica y leucemias agudas son elevadas en la cuenca. Sin embargo, las tasas más altas se reparten en diferentes zonas: enfermedad renal crónica al oriente de la cuenca, en Tlaxcala, y leucemias al sur, en Puebla. Único en su tipo, este primer informe permitirá que sus resultados y recomendaciones determinen nuevas políticas públicas y actos de autoridad que garanticen resarcir el daño causado a las poblaciones de la región y evitar que se perpetúe, además de criticar los excesos de la política neoliberal que propició la contaminación, indicó el CONACYT. En la cuenca, integrada por varios municipios de Puebla y Tlaxcala, viven 79.5% de la población de Tlaxcala y 42% de Puebla. Esta es una de las 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental identificadas por el CONACYT, también conocidas como infiernos ambientales por su alta toxicidad y daños a la salud. De acuerdo con el CONACYT, la evidencia científica demuestra por primera vez que las altas tasas de incidencia de enfermedades prevenibles, enfermedades terminales y muerte mayores a los promedios nacionales, sí son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región. Fíjate, estamos hablando de esta zona entre Tlaxcala y Puebla, y solamente puedo pensar, perdóname por ponerlo así, en mi gente en Sonora, luego de la contaminación causada por Grupo México, propiedad de Germán Larrea, al río Sonora. Ojalá que las autoridades, que el mismo CONACYT se encarguen de un estudio así de alto calado para determinar en qué grado esta contaminación afecta a la salud también en el río Sonora, en mi Sonora querida. Pero bueno, por lo menos se inicia desde una trinchera, desde un lugar, y esto a mí me pone los pelos de punta, mi querida Nancy. Qué cosas con lo que estamos compartiendo con la audiencia de esta mesa de Contralínea y Sin Censura TV. Vicente, el tema es que sí, toda esta zona afectada por el derrame del Grupo México en este río Sonora,
sí ya está mapeada por el CONACYT, y te lo adelanto porque nosotros vamos a traer la información mucho más amplia en la próxima portada de Contralínea, porque nos ha sorprendido demasiado lo que está encontrando el equipo de científicos del CONACYT, porque además hay un cerco mediático a esta información. Nadie le da la relevancia que tiene, a pesar de que hay muertos. O sea, estos muertos a nadie le importan, Vicente, porque los responsables son las transnacionales, son las grandes industrias contaminantes. Entonces, como son anunciantes o son ellos mismos que tienen medios de comunicación al mismo tiempo que tienen industrias contaminantes, pues no les importa darle a conocer a la gente esto. Y el río Sonora y toda esta zona afectada por el derrame del Grupo México sí está considerado una región, igual que el Alto Atoyac, de emergencia sanitaria y ambiental, como un infierno ambiental que produce muerte, que produce enfermedades terminales, que afecta a más población que en otras regiones. Sí está considerada como una reza. El problema es que justo eso, Vicente, son 30 rezas. Viene muy tarde ya el tema de la investigación científica, porque el CONACYT estaba capturado por las empresas. Era a las empresas, hay que recordarlo, a las que se les daba el dinero para que desarrollaran sus pañales, Vicente, en vez de desarrollar estas investigaciones que tanto nos hubieran servido hace 10, 15 años, 20 años, para que no se siguieran asentando más industrias, generando más muerte. No, les daban el dinero para sus pañales a Kimberly Clark. De eso estamos hablando cuando se habla de captura de las instituciones por parte de estos intereses empresariales contrarios al bien común. Y el problema también, Vicente, es que pues estos análisis, como tienen que tener tanto dato científico para que no haya ningún motivo de controversia, pues han llegado bastante tarde ya al prácticamente 5º año de gobierno del presidente López Obrador, en el último año ya de este sexenio, que ha sido el más humanista, o más bien el primer sexenio humanista que hemos tenido después de todo el tránsito neoliberal que sufrimos durante esos sexenios, desde Miguel de la Madrid hasta el propio Peña Nieto. Pues por eso vamos tarde también a las soluciones, y se empieza con el Alto Atoyac, porque es una situación todavía peor que el resto. O sea, ahí está todavía peor, pero no significa que en los otros lugares no esté muriendo la gente. Significa que hay un poco menos de mortandad, y ese criterio de emergencia de lo muy grave es lo que lleva a generar este primer plan integral de atención al Alto Atoyac, pero no significa que los otros 30 o que los otros 29 no requieran la atención. Lo que pasa es que hay que empezar, aunque sea por uno, y lamentablemente pues no se puede hacer en los 30 que ya están mapeados, que están localizados y que pues generan esta mortandad. La verdad es que es muy indignante esta circunstancia, es muy indignante que los científicos no se les haya escuchado, que se les haya cerrado las puertas, que el CONACYT no hubiera sido ese ente que necesitamos, y que haya sido hasta ahora, y además tan atacado el CONACYT. Un día sí, al otro también les endilgan cualquier cantidad de mentiras, y pues esto se explica primero porque ya ese dinero público no se les entrega a estas empresas, pero segundo, porque está pisando demasiados callos, Vicente, a la hora de revisar que son las industrias las responsables de estas, y junto con las autoridades, violaciones graves a derechos humanos, porque estamos hablando de una violación al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho al medio ambiente sano, al derecho al agua limpia, al derecho a
estar, digamos, en vivo. Entonces, justamente se trata de eso, Vicente, y vamos a pues continuar investigando acerca de este tema, cuáles son las otras 30 rezas de urgente atención y también todo el tema que tiene que ver con el tema de los científicos, de la evidencia científica que se está dando para pues ya que las autoridades sanitarias no tengan ningún problema. Claro. Mi querida Nancy, cerremos esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV con la invitación de siempre para que los apoyen en las trincheras y en los esfuerzos que realizan. Te agradezco mucho, Vicente, como siempre ha sido un placer conversar contigo en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura. A nosotros nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, también en www.contralinea.com.mx y por supuesto en esta mesa de investigación de lunes a viernes a las 8 de la noche. Además tenemos un programa de noticias en Facebook y YouTube a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y un programa de opinión lunes, miércoles y viernes que se llama Contradebate a la 1 de la tarde también por estos canales de YouTube y Facebook. Muchas gracias, Vicente, y pues nada, hacerle la invitación sobre todo a la audiencia que vive en estas zonas a que se acerquen con los científicos para hacerse sus análisis en forma urgente para revisar cómo se encuentran de salud. Claro que sí, Nancy, y bueno, pues te agradezco, saludos a todos en la redacción, y para usted que nos está viendo, quiere seguir hablando de libros, escuelas, profesores y uno que otro culebra, aquí viene a continuación la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, para hablar sin censura.